Ya, bien, bueno, buenos días chicos de segundo año de secundaria. Ah, ya, hoy día vamos a entrar a un nuevo tema, ¿sí? Que es la tabla periódica, ¿ya? Y bueno, vamos a, vamos a dar algunas características generales de lo que es la tabla periódica, ¿sí? Y después ya terminando casi el tema, vamos a utilizar, ya a utilizar, lo digo para que no por ahí no lo pierdan de vista siempre, vamos a utilizar lo que es la configuración electrónica, ¿sí? Acá, en este tema de la tabla periódica. ¿Para qué? Bueno, eso ya se lo voy a decir más adelante, ¿sí? Pero vamos a utilizar también la configuración electrónica, ¿sí? Acá en este tema de la tabla periódica, ¿sí? A ver, a ver, ya acá. A ver, primero que nada, la tabla periódica, aquí están todos los elementos químicos, ¿sí? Que conocemos al menos hasta ahora, ¿ya? Ahora, el tema aquí es de que esto que está acá, surge, ya esta tabla surge como un intento para, ¿qué cosa? Para ordenar los elementos, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, las personas comenzaron a ordenarlos alrededor de, miren, según esta línea de tiempo, de 1817, ¿sí? Es decir, por esos años, ya hace más o menos 1817, 200 años, un poco más, ¿sí? Eh, Se trató de ordenar los elementos químicos que se conocía hasta ese momento, porque hasta 1817 no, tampoco es que se conocían todos los elementos que conocemos ahora, que son todos estos, ¿sí? O que podemos observar. Sí, aquí hay un montón. En el año 1817, que fue donde comenzó a querer ordenar los elementos, no se conocía tantos elementos, ¿sí? Es por eso que el primer intento que se hace es tratar de ordenarlos en triadas. ¿Qué significa triadas? Bueno, a ver, sale del nombre nada más, ¿sí? Tres viene de... Tri viene de tres, ¿no? Tri viene de tres. Ya. Entonces, ¿qué significa triadas? Agarrar a estos elementos y agarrarlos de tres en tres, ¿no? O al menos los que se conocían hasta ese momento, agruparlos, formar grupos de tres, ¿sí? Y de esa forma se formaron las triadas, ¿sí? A ver, entonces, eso fue lo primero. Después, unos años después, en 1864, ya se dejaron las triadas y vino un señor y dijo, mejor hay que ordenarlo en grupos de 8, ¿sí? A los elementos. Hay que agruparlos formando 8. Entonces, como formaban 8, a eso le llamaron octavas, ¿ya? A todos estos elementos, o los que se conocían hasta ese momento, se les agrupaba en 8, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, a todos ellos los agrupamos, 8. ¿Sí? Después cogíamos otros 8, ¿sí? Otro grupo, y así, así. Y eso se le llamaba octavas, ¿sí? Ya, obviamente esto de triadas y octavas ya queda simplemente como historia, ¿sí? Porque ya eh, conforme aparecían nuevos elementos, ¿sí? Conforme se descubrían nuevos elementos químicos, ya no se podían ya agrupar en triadas ni en octavas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una teoría ya comienza a ser inservible? Se le deja de lado, ¿sí? Se le deja de lado y se busca otra teoría que sí pueda eh, ajustarse a la realidad. Entonces, eh, bueno, finalmente en 1869, según la línea, ya hay un primer intento por hacer una tabla más estructurada, ¿sí? Pero la que nosotros utilizamos, ¿sí? La que venden en las librerías, las que ustedes por ahí a veces tienen en su casa, es la tabla periódica de 1903, ¿ya? La última que está acá. ¿Ya? Esa es la tabla periódica. Ahora, esa tabla periódica
está ordenada mediante un concepto muy importante, ¿ya? Eh, ¿y cómo se llama ese concepto? Bueno, vamos a llamar ley periódica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora en esta tabla que nosotros vamos a trabajar, los elementos químicos están ordenados, pero están ordenados bajo un concepto que es el número atómico, que es el Z, que ya lo hemos trabajado varias veces, ¿sí? El Z. La tabla periódica está ordenada en base al Z, en función, por eso dice acá, ¿sí? Es en función de su número atómico, ¿ya? Ya, después vamos a ahondar más en esto. A ver, vamos ya de una vez a la tabla periódica, ¿sí? A ver. Miren, acá tenemos a la tabla periódica, ¿sí? Ahora, en esta tabla periódica vamos a encontrar grupos, ¿sí? Vamos a encontrar básicamente dos grupos, ¿sí? Así como ustedes son segundo A, segundo B, sí, justo acá también son dos, solo el grupo A y el grupo B, ¿ya? Eh, grupo A y grupo B, sí. Bueno, a ver, vamos a comenzar hablando acerca del grupo A, ¿sí? Vamos a comenzar con el grupo A. Acá está la tabla, ¿ya? Eh, esos que están ahí, esos es, por ejemplo, ¿sí? Estos dos columnas pertenecen al grupo A, ¿sí? Y este otro que está a la derecha, todos ellos también pertenecen al grupo, ¿qué cosa? Grupo A, ¿sí? A ver, los grupos vamos a identificarlos como las columnas, ¿sí? A ver, en la tabla periódica se nota, hay columnas. Las columnas son las que están paradas, ¿ya? Que van de arriba hacia abajo. Es decir, acá el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio forman una columna, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Ya, eso es un grupo, ¿sí? De la misma forma al costado, ¿no? El berilio, ¿ya? Sería genial si tienen una tabla periódica a la mano, ¿sí? Para que puedan guiarse. El otro es el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y el radio. ¿Ya? No sé, acá creo que no se lee muy bien los nombres, están abajo, pero salen borrosos. Eh, ya, todos ellos, por ejemplo, forman otro grupo, otra columna, ¿sí? ¿Ya? Entonces volvemos, ¿sí? Estamos trabajando el grupo A, ¿ya? Ahora, en el grupo A van a haber otros grupos, ¿ya? No otros grupos, pero a ver, el grupo A, mejor dicho, está formado por 8 grupos, ¿sí? Está el grupo 1A, 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A, ¿sí? Hasta el 8A. Todos A porque son del grupo A, ¿está bien? Ya, y en la tabla, bueno, si no tienen una tabla periódica acá arriba está la anotación. Acá dice 1A. No sé si sigan el cursor, por favor, ¿sí? Ahí dice 1A, ¿no? Entonces, toda esta columna es el grupo 1A. Ya, hasta abajo, ¿sí? La flecha apunta hacia abajo. Toda esta columna es el grupo 1A. El siguiente es el grupo 2A, que lo empieza el berilio, ¿no? Después sigue el magnesio, después el calcio, el estroncio, el bario y el radio. ¿Ya? Toda esta columna, ¿sí? Tiene una denominación, y esa es, que es el grupo 2A, ¿ya? Esa es su denominación, grupo 2A. Ahora, pero ¿dónde encontramos ahora del 2A, dónde encontramos al 3A? Ya no tenemos que ir acá al costadito, ¿sí? Porque ese ya es el grupo B. Tenemos que dar un salto hasta el otro lado de la tabla, ¿sí? Y acá, no sé si ven, pero dice 3A, ¿ya? Que lo encabeza el boro, ¿no? El boro, el aluminio, ¿ya? Toda esta columna, nuevamente la del boro, aluminio, galio, indio y talio, pertenece al grupo 3A, ¿sí? Después le seguirá el grupo 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿ya? Y todos ellos, bueno, pertenecen al grupo A, ¿sí?
acá en la parte izquierda también. Estos dos pertenecen al grupo A, ¿sí? Y el grupo A está formado por 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿ya? Ya, y ahora, para terminar con el grupo A, ¿sí? Y es importante. El grupo A también lo vamos a denominar como elementos representativos, ¿sí? Así lo vamos a llamar al grupo A. A todos los elementos que pertenezcan al grupo A los vamos a llamar elementos representativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí, a ver, los del grupo A son los más conocidos, los que más se usan, los más resaltantes de la tabla, ¿sí? Y por eso se les dice representativos, ¿ya? Porque representan a la tabla periódica, ¿sí? Elementos representativos los del grupo A, todos. Por ejemplo, el carbono, ¿sí? Carbono C que está acá, ¿ya? Pertenece al grupo A, ¿sí? Siendo más específicos, pertenece al grupo 4A, ¿no? ¿Se ve? Carbono está en el grupo 4A, ¿ya? Listo. Entonces, el carbono se dice que es un elemento representativo, porque pertenece al grupo A, ¿sí? Otro que está por acá, a ver, no sé, otro ejemplo. Al hidrógeno, miren, que está acá primero, ¿sí? Hidrógeno H, ¿no? Ya, ese hidrógeno pertenece al grupo A. Siendo más específicos, pertenece al grupo 1A, ¿sí? Y es un elemento representativo, por lo tanto, ¿no? Ya. Ya, eso sería todo con el grupo A. Ahora, y ahí no se olviden que los grupos son las columnas, ¿sí? Los grupos son las columnas. Como está el grupo A, también está el grupo B, ¿sí? ¿Y dónde está el grupo B? El grupo B lo vas a encontrar ahí, incrustado, en el medio. Todo este bloque que está acá es el grupo B, el que no está encerrado, ¿sí? El grupo B, al igual que el grupo A, también está conformado por 8 grupos, ¿sí? Que serán el 1B, el 2B, el 3B, el 4B, 5B, 6B, 7B y 8B, ¿ya? Acá está, miren. Acá, el primero es, acá está, el grupo 1B está acá, ¿ya? Lo encabeza el elemento cobre, ¿sí? Después está la plata y más abajo está el oro. Toda esta columna pertenece al grupo 1B, ¿sí? Cuidado, el 1B está acá, ¿ah? No vayan a pensar que el 1B está acá. Sería lo lógico, ¿no? Que el grupo B esté acá primero. Pero bueno, está acá, ¿sí? Después, bueno, seguirá el grupo 2B. ¿Ya? 1B, obviamente el 2B está acostado. ¿Ya? Lo encabeza el elemento zinc, ¿sí? Después está el elemento cadmio y el elemento mercurio. ¿Ya? Por ahí el cadmio seguramente no les suena mucho, ¿no? No es muy frecuente. Ya, el mercurio, 1B, 2B, después ¿quién sigue? Lógicamente seguirá el 3B, ¿no? Pero ya no sigue acá, porque al costado ya es los del grupo A. Nos vamos al inicio acá y acá van a ver el grupo 3B, ¿sí? El grupo 3B. Después el grupo 4B, grupo 5B, 6B, 7B acá, toda esta columna. Y finalmente llegamos al grupo 8B. El grupo 8B tiene algo en particular, ¿sí? Forma tres columnas, ¿sí? Este grupo 8B agrupa estas tres columnas, a la columna que encabeza el hierro, el, el níquel y el cobalto, ¿sí? Hierro, cobalto y níquel. El grupo 8B agrupa a a estas tres columnas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, este PD, ¿sí? Que es el paladio, pertenece al grupo 8B, ¿sí? El hierro, que está acá, pertenece también al grupo 8B. ¿Ya? El grupo 8B es el único que agrupa tres columnas, ¿sí? Después el resto todos son una nada más. Agrupan una columna. ¿Ya? Bueno, eso sería un punto en particular con el grupo 8B, ¿sí?
A ver, ¿qué más? Ah, ya. Los del grupo B también van a recibir un nombre, así como los del grupo A. Los llamábamos elementos representativos, ¿sí? Los del grupo B los vamos a llamar elementos de transición, ¿sí? Eh, el nombre podría ser porque, bueno, a ver. Miren, el grupo B está como metido ahí, ¿no? Es una... Miren, ubíquense en el grupo 2A, que es este, ¿sí? Acá. Y queremos ir al grupo 3A. Entonces, para ir al grupo 3A, tenemos que dar un salto, ¿cierto? Tenemos que saltearnos toda la parte del medio de la tabla periódica y llegar al 3A. Entonces, como hay un salto, ¿sí? Hay una especie de puente, ¿sí? Que tenemos que seguir para ir del 2A al 3A, ¿sí? Hay una especie de puente, una especie de transición, ¿sí? Entonces, los elementos que estén en ese salto que tengo que dar para llegar del 2A al 3A, lo vamos a llamar así, elementos de transición, ¿sí? ¿Y quiénes son esos elementos de transición? Todos ellos, que pertenecen al grupo B, ¿de acuerdo? Grupo A, elementos representativos, y grupo B, a todos estos elementos que pertenecen al grupo B, ya sea del 1B, del 2B, del 3B, vamos a llamarlos también elementos de transición, ¿sí? La plata es un elemento de transición, AG, acá está, pertenece al grupo 1B, por lo tanto es un elemento de transición, ¿ya? A ver, el cromo, ¿ya? Cromo, su símbolo químico es CR, está acá. Pertenece al grupo 6B, ¿sí? Acá está, 6B. Está en números romanos los grupos, ¿ya? 6B, ese es el 6B. Entonces, cromo es un elemento de transición. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo B, ¿sí? Y todos los elementos que pertenezcan al grupo B, ya sea que estén en el 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B u 8B, vamos a llamarlos elementos de transición, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces... ya. Ah, ya, me falta hablar de algo que también es muy importante. Así como hay grupos, ¿sí? Grupos que son las columnas, también hay periodos, ¿ya? ¿Qué son los periodos? Está acá, simbolizado en la tabla, por ejemplo, ahí donde está el cursor, ¿sí? Hay una flecha y dentro de esa flecha está el número 1, ¿no? Ya, quiere decir que todo, mira, a ver, si traten de seguir el cursor, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver un poco mejor, pero para esta diapositiva traten de seguir el cursor. Este es el periodo 1, hidrógeno, ¿sí? Y así sigas, toda esta fila es el periodo 1, hasta el helio. Evidentemente acá, bueno, ya no hay ningún otro elemento, pero sigue siendo, todo esto es el periodo 1, ¿ya? Después está el periodo 2. ¿Quién está en el periodo 2? El litio, el berilio. Después acá no hay nada, hasta llegar al boro, ¿sí? Después el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y el neón, Ne. Todos esos elementos pertenecen al periodo 2. ¿Sí? El periodo 3, acá está, la flecha lo está indicando. Periodo 3, el sodio, el magnesio, ¿sí? Toda esta fila, acá no hay nada, evidentemente, hasta llegar al aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y el argón, Ar. Todos ellos pertenecen al periodo 3. En conclusión, los grupos son las columnas, ¿sí? Grupo 1A, 2A, 3A, 4, no, perdón, 3B, 4B, por acá está el 6A, ¿sí? Los grupos son las columnas y los periodos son las filas, ¿ya? Las filas, las que están echadas, ¿sí? Eje X, eje Y. A ver, entonces, ya creo que acá lo podemos ver. Ya, miren, ahora haciendo un resumen de todo esto, ¿sí? Ese que está encerrado ahí, por ejemplo, es el grupo 1A. ¿Sí? Grupo es la columna, la que está parada. Ese que está ahí es el grupo, ¿qué cosa? 5A, ¿no? Miren, ¿ah? Ahí dice 5A, ¿sí? Ese que está parado, grupo 5A, ¿ya? Los grupos son las columnas. Después, ese grupo sería el 7A, ¿no? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato.
Todos ellos pertenecen al grupo 7A, ¿ya? Esos son con los grupos, pero los periodos, como les dije, ya no son las columnas, sino son las filas, ¿ya? Por ejemplo, el periodo 2, que está acá, ¿sí? Ese de ahí es el periodo 2, ¿ya? Evidentemente, acá en el medio no coge a ningún elemento, pero no importa, toda esa línea es el periodo 2. El litio, el berilio, el boro, el carbono, ¿sí? El nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Ese sería el periodo 2. Todos esos elementos pertenecen al periodo 2. Ese que está ahí, por ejemplo, toda esa fila pertenece al periodo 4. ¿Sí? Ahí está, no sé si lo ven, pero acá dice el número 4. ¿Sí? Quiere decir que toda esta fila pertenece al periodo 4. ¿Ya? Todos esos elementos que ven ahí pertenecen al periodo 4. Uno más, ¿sí? El periodo 6, ¿dónde estará? ¿Cuáles serán los elementos que pertenecen al periodo 6? Buscamos la fecha que dice 6 y toda esa fila, ¿sí? Todos esos elementos pertenecen al periodo. ¿Qué periodo? El periodo 6. ¿Sí? Todos ellos pertenecen al periodo 6. ¿Ya? Ya, entonces, una vez que podemos entender lo que son los grupos y lo que son los periodos, tenemos que entender algo, que si nosotros queremos ubicar un elemento, ¿sí? En la tabla periódica, lo que necesitamos en primera instancia es dos cosas, saber en qué grupo está y en qué periodo está. Y de esa forma nosotros podemos saber a qué elemento es el que estamos trabajando, ¿sí? Justamente más adelante, cuando avancemos un poco más del tema, o ya la próxima clase, no sé, vamos a ver que con la configuración electrónica podemos saber en qué grupo y en qué periodo está un determinado elemento, ¿ya? Pero por lo pronto primero hay que entenderlo, cómo ubicamos a un elemento, ¿sí? Por ejemplo, voy a coger eh, al litio, ¿sí? El elemento químico litio, cuyo símbolo químico es Li, está acá, Li. Ese litio tiene un grupo y tiene un periodo, ¿sí? ¿Cuál es su grupo? Su grupo es 1A, ¿sí? Todo esto es el grupo 1A. ¿Y su periodo? ¿Cuál es su periodo? Este de aquí, ¿sí? Periodo 2, grupo 1A, periodo 2. Entonces, si yo te digo, tengo un elemento químico acá en mi mano, ¿sí? Y yo sé que la ubicación de este elemento químico en la tabla le pertenece al grupo 1A y periodo 2, ¿sí? Entonces, inmediatamente, si tú tienes una tabla a la mano, buscas el grupo 1A, que es toda esta columna, ¿sí? Ya, pero ¿cuál de todos? Bueno, el que está en el periodo 2. ¿Y quién está en el periodo 2? El litio, ¿sí? Grupo 1A y periodo 2, ¿ya? De esa forma vamos a ubicar a los elementos, ¿sí? En la tabla periódica. Por ejemplo, acá el cloro, ¿ya? Ahí está la tabla. El cloro, su símbolo químico es Cl. La estoy poniendo ahí, entre paréntesis, ¿ya? Cl, buscas el cloro, ahí está, ¿sí? Ahí está el cloro. Entonces, ¿cuál será su ubicación de este elemento cloro? Bueno, primero el grupo. ¿En qué grupo está? A ver si lo ves ahí. Yo digo que está en el grupo 7A, ¿sí? Ahí está la flecha. Le indica. Acá dice grupo 7A, ¿no? Entonces el cloro está en el grupo 7A. Listo, pero ¿y en qué periodo? Ahí está en el periodo 3, ¿sí? ¿Se ve? Entonces queda el grupo 7A y periodo 3. Esa es la ubicación en la tabla periódica del cloro. El cloro está en el grupo 7A y está en el periodo 3, ¿ya? A ver, otro elemento. Vamos a coger al boro, ¿sí? El boro, su símbolo químico es la B, ¿ya? ¿Y dónde está el boro? Sí, seguramente ya lo viste, ¿no? Está con la letra B, hasta acá. Sí, ahí está el boro. Pero para ser más formales tenemos que indicar su grupo y tenemos que indicar su periodo, ¿sí? Ese que está ahí es el boro, ¿ya?
¿En qué grupo está? Está en el grupo 3A, ¿ya? Ahí, acá nomás está, miren, es el primer elemento del grupo 3A. Está arriba, ¿no? Ya está. Grupo 3A. ¿Y en qué periodo estará el boro? ¿Sí? Periodo 2. ¿De acuerdo? Grupo 3A y periodo 2. La flecha indica el periodo, esta flecha grande. ¿Sí? Está en el periodo 2. Grupo 3A, periodo 2. Esa es la ubicación del boro en la tabla periódica, ¿sí? Uno más, ¿sí? Vamos a coger a un elemento que sí es, estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Es una palabra más común, ¿no? Que se escucha en el vocabulario normal. La plata, ¿ya? La plata. El símbolo químico de la plata es Ag, ¿ya? ¿Dónde está la plata? A ver. Así. Ya, acá está. Acá está la plata, mira. Ahí donde está el cursor, ¿ves? Y donde acaba de aparecer el círculo rojo. Esa es la plata, ¿ya? Ahora, este elemento químico, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿O cuál es su ubicación? ¿Ya? Tienes que ver el grupo y tienes que ver el periodo. Yo veo que la plata está en el grupo 1B, ¿sí? Ojo, ¿ah? 1B. 1B. ¿Ya? Ya está, 1B. Ya, grupo 1B. ¿Y en qué periodo? A ver, fíjate en la fila. Ese es el periodo, el que acaba de aparecer ahora. Otra vez, ¿ya? Ese es el periodo. Y el periodo indica el número 5, ¿ya? Por lo tanto, la plata, vamos a decir que tiene una ubicación que está en el grupo 1B, ¿sí? Grupo 1B, y también está en el periodo 5, ¿ya? Grupo 1B y periodo 5. Esa es la ubicación en la tabla periódica del elemento químico plata, de la plata, ¿sí? A ver, vamos a coger un elemento químico más. Vamos a agarrar al elemento químico llamado bromo, ¿sí? Cuyo símbolo químico es Br, ¿sí? Nuevamente agarramos la tabla y el bromo, si lo han visto, está por acá, ¿sí? Ahí está el bromo, ¿ya? Ese es el bromo. Br, ¿no? Nuevamente, ¿cuáles son sus coordenadas geográficas? Primero el grupo, está en el grupo 7A, ¿sí? Así como lo indica la flecha, grupo 7A. ¿Y en qué periodo está el bromo? El bromo estará, el periodo te tienes que fijar, los grupos son las columnas y los periodos son las filas, ¿ya? El bromo está en 7A y bueno, a ver, periodo, ahí está la flecha, ¿no? Grande, 4, está en el periodo 4, ¿ya? Grupo 7A y periodo 4, es la ubicación del bromo, ¿ya? Ahora, listo, a ver, con eso terminamos el número, la cantidad de ejemplos, para que se pueda entender a qué me refiero con ubicar un elemento, ¿sí? De esa forma vamos a ubicarlo. Necesitamos solamente dos cosas, el grupo y el periodo, ¿ya? A ver, vamos a cerrar esto. Ya, esto es un pequeño resumen nada más, ¿sí? A ver, el punto 1 dice que en total, no se los dije, pero ahora se los digo, en total, en toda esa tabla que hemos visto, ya, hay 109 elementos químicos, ¿sí? Al menos elementos químicos reconocidos, ¿sí? Oficialmente, por la UPAC. La UPAC es la institución de química, es de química pura y aplicada, si no me recuerdo, ¿ya? Que bueno, se encarga de dar, pues, algunos consensos, ¿sí? En el ámbito de la química, ¿ya? Entonces, esta institución reconoce oficial, es algo así como la RAE, ¿sí? En gramática, ¿de acuerdo? Ya, son es la que dicta las reglas gramaticales, ¿cierto? O cómo se escribe una palabra, ¿no? O si alguna palabra entra en desuso, ¿ya? Eso es la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Algo así es la UPAC acá, en la química, ¿sí? Entonces la UPAC dice que hay 109 elementos reconocidos oficialmente, ¿sí?
Bueno, a ver, vamos al punto 2. Hay 7 periodos. Ya, esto no se los dije, pero acá está, miren. Dijimos que los periodos eran las filas, ¿no? ¿Sí? ¿Y hasta qué número ven acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, hay 7 periodos. ¿Sí? 7 periodos. A eso se refiere. Y bueno, dice filas horizontales, ¿no? Ya, son filas horizontales. Los periodos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, el punto 3 se los mencioné, habla acerca de los grupos, ¿no? Grupo A y el grupo B. En el grupo A hay 8 grupos, el 1A, el 2A, el 3A, 4A, 5A y así hasta el 8A, ¿no? Y el grupo B también está formado por 8 grupos. El grupo 1B, el 2B, 3B y así hasta el 8B, ¿ya? Entonces, en conclusión acá podríamos decir que la tabla periódica está formada por 16 grupos, ¿no? 8 del grupo A y 8 también del grupo B, ¿sí? 8 más 8, 16. En total 16 grupos, ¿sí? Ya, a ver, y lo de abajo sí todavía no les voy a explicar, porque ya no va a alcanzar el tiempo. Pero, y no se olviden, miren acá, grupo A se les llama elementos representativos, ¿sí? Y los del grupo B, elementos de transición también, ¿sí? Ya, y bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Vamos en la próxima clase, ¿sí? Tal vez a veces se olvidan. eh, si se olvidan, volvemos a repasar esto, ¿ya? Ojalá que no se olviden. Pero ya también, y después vamos a ver, ubicar a un elemento químico, es decir, así como hicimos acá, saber su grupo, saber su periodo, pero ya sin necesidad de ver la tabla, ¿sí? Sin necesidad de ver la tabla. Simplemente usando qué cosa? Usando esto que está aquí, la configuración electrónica, ¿ya? Vamos a ver que con ayuda de la configuración electrónica, es decir, con esto que está acá, ¿sí? Podemos saber en qué grupo y en qué periodo está, ¿sí? Por ejemplo, para un elemento, ¿sí? Ya, eso lo vamos a ver ya la próxima, la próxima clase, ¿sí? Por ejemplo, acá está el fósforo, ¿sí? Y esta es su configuración electrónica, ¿ya? Y tú quieres saber en qué grupo y en qué periodo estará el fósforo, ¿sí? No lo sabes. ¿Ya? Vamos a ver que con esta configuración vamos a poder hallar en qué grupo y en qué periodo está, sin ver la tabla, ojo, sin ver la tabla periódica, ¿sí? Ya eso lo vamos a hacer más adelante. Ahí nos vamos a quedar, chicos, ¿ya? Cuídense, ya nos vemos la próxima clase que seguramente será en vivo, ¿sí? Hasta luego, cuídense.